Bienvenidos. En este nuevo video sobre las guías de lípidos vamos a hablar sobre el intestino disfuncional y la enfermedad cardiovascular. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. En este caso entonces vamos a iniciar hablando sobre el mecanismo, cómo el intestino juega un rol en la absorción de las grasas, de los lípidos y en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. El primer punto a tener en cuenta es que el colesterol se absorbe a nivel intestinal a través de un transportador llamado Niemann-Pick C1-like 1, es decir, NPC1L1. Ese colesterol va a interactuar con los ácidos grasos libres y va a favorecer entonces el desarrollo de una partícula llamada kilomicrón. Ese kilomicrón va a sufrir la acción de una enzima llamada lipoproteína lipasa y ese kilomicrón, bajo la acción de esa enzima, va entonces a ser metabolizado a nivel hepático, pero los remanentes de kilomicrón también pueden ir hacia la placa de aterosclerosis, favorecer el desarrollo de la placa de ateroma y de la enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos que la célula intestinal, es decir, el enterocito, juega un rol fundamental en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Veamos entonces nuevamente cómo el colesterol a través de ese transportador pasa a la célula intestinal, ese transportador Niemann-Pick C1-LY1, y asociado a los ácidos grasos libres y a la partícula ApoB, va a favorecer entonces el desarrollo del kilomicrón, de la partícula de kilomicrón, y su posterior transformación en remanentes de kilomicrón, que son los que van a jugar un rol fundamental en el desarrollo de la placa de ateroma. Un punto interesante es que en el desarrollo de la enfermedad metabólica, tanto diabetes como síndrome metabólico en general, una de las características principales de estos problemas metabólicos es un aumento en la expresión del Niemann-Pick C1-like 1, es decir, que la enfermedad metabólica per se aumenta la expresión de ese transportador, lo cual favorece entonces la entrada de más colesterol. Hay más ácidos grasos disponibles en los pacientes diabéticos o con síndrome metabólico, y a mayor colesterol, mayor cantidad de ácidos grasos libres, se desarrolla o se produce mayor cantidad de kilomicrones en la fase postprandial, y esos kilomicrones entonces se van a transformar en remanentes de kilomicrón que van a favorecer el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Veamos entonces acá, en uno de los primeros modelos experimentales, cómo aquí tenemos la expresión del Niemann-Pick C1-like 1 en modelos experimentales con niveles de glucosa normales, y vemos entonces que cuando aumenta los niveles de glucosa, aumenta la expresión del receptor, por lo tanto la absorción de colesterol a nivel intestinal. Como dijimos anteriormente, entonces ese aumento de colesterol va a reflejarse como remanentes de kilomicrón, y vemos acá como en los pacientes con enfermedad metabólica, diabetes o síndrome metabólico, hay un aumento en la fase postprandial de los niveles de remanentes de kilomicrón. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, el fármaco que fundamentalmente afecta este proceso se llama ezetimiba. La ezetimiba entonces va a actuar primariamente bloqueando bloqueando el receptor del Niemann-Pick C1-like 1, y al bloquear ese receptor entonces hay menos colesterol, menos formación de kilomicrones, entonces hay menos aporte de colesterol a nivel hepático, hay menos remanentes de kilomicrón y hay menos posibilidad de que esos remanentes de kilomicrón vayan hacia la placa de ateroma y a desarrollar enfermedad cardiovascular. Vemos entonces aquí en el modelo experimental cuál es el efecto de la ezetimiba sobre la absorción de colesterol a nivel intestinal. Vimos entonces que la ezetimiba disminuye la absorción de colesterol a nivel intestinal, pero ese efecto es mucho más potente en modelos experimentales con aumento de glucosa. Es decir, que como en este modelo experimental aumenta la expresión del Niemann-Pick C1-like 1, entonces el efecto de la ezetimiba, como es su efecto primario, el efecto de la ezetimiba va a ser mucho más potente para disminuir colesterol intestinal en modelos experimentales con altos niveles de glucosa que con modelos con niveles de glucosa normal. Es decir, a mayor nivel de glucosa, mayor efecto de la ezetimiba a nivel intestinal. Y no solamente entonces disminuye la absorción de colesterol, sino también
que en la enfermedad metabólica se caracteriza, como dijimos anteriormente, por un aumento de los remanentes de kilomicrón. Dijimos entonces que la ezetimiba iba a actuar sobre ese colesterol intestinal. Entonces vemos acá cómo la ezetimiba disminuye los remanentes de kilomicrón, pero este efecto, aquí estamos viendo el efecto en modelos experimentales sin síndrome metabólico, pero cuando el modelo experimental es de síndrome metabólico, vemos cómo la ezetimiba disminuye aún más los niveles de remanente de kilomicrón. Quiere decir entonces que la ezetimiba es más potente, actúa mucho mejor en los modelos experimentales con síndrome metabólico o con diabetes mellitus como tal. Aquí vemos remanente de kilomicrón, el efecto sobre remanente de kilomicrón, y aquí vemos en los pacientes con diabetes, el efecto de la ezetimiba es mucho más potente para disminuir LDL colesterol, disminuye mejor LDL colesterol y disminuye mejor los triglicéridos en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Entonces tenemos ya claro que en los pacientes con enfermedad metabólica hay un aumento de la expresión del transportador. Por lo tanto, la ezetimiba, como bloquea ese transportador, actúa mucho mejor en pacientes con enfermedad metabólica o diabetes que sin ella. Vamos a hablar finalmente sobre el estudio que dio origen a la indicación de ezetimiba en los pacientes con dislipidemia, y es el estudio Improve It. Y en este estudio es una evaluación o es una comparación del efecto de la ezetimiba asociada a una estatina para disminuir eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo versus el uso de la estatina solo. Es decir, ¿cuál es el beneficio de asociar la ezetimiba a una estatina en pacientes de alto riesgo versus dejarlos con la estatina solo? Entonces, vamos a ver si es necesario o si tiene utilidad asociar la ezetimiba a un paciente de alto riesgo cardiovascular para disminuir eventos cardiovasculares, disminuyendo los niveles de colesterol. El resultado final del estudio en el punto primario era un punto de mortalidad cardiovascular, angina inestable, revascularización coronaria y evento cerebrovascular. ¿Cuál fue el efecto de la ezetimiba asociado a la estatina? El efecto fue que sí disminuyó ese punto primario de enfermedad cardiovascular, lo disminuyó de forma significativa en un 7% con una NNT, con un número necesario de tratar, para el número necesario de pacientes que necesitamos tratar, el NNT reflejado fue de 50. Entonces, se demostró que la asociación de ezetimiba con una estatina era efectiva para disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo. Pero lo nuevo que tenemos publicado hace algunos meses sobre el estudio Improve It es ver si este efecto era más potente en pacientes diabéticos. Y vemos entonces acá que efectivamente el efecto para disminución de eventos cardiovasculares en el punto primario anteriormente descrito fue mucho más efectivo en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Aquí tenemos reflejado entonces la disminución del punto primario fue mucho más efectivo en ese tipo de pacientes, y vemos acá cómo estos son pacientes no diabéticos, el efecto de disminución fue muy poco, no fue significativo para pacientes no diabéticos, pero para pacientes diabéticos la disminución del punto primario de eventos cardiovasculares sí fue mucho más efectivo. Entonces, el elemento fundamental es que este tipo de medicamento que actúa a nivel intestinal va a ser mucho más efectivo en pacientes con enfermedad metabólica. Concluyamos entonces este video. En la enfermedad metabólica, el enterocito, la célula intestinal disfuncional, juega un papel de primer orden para el desarrollo de la aterosclerosis. En la enfermedad metabólica, el transportador Niemann-Pick C1-LAI1 es responsable en gran parte del desarrollo de la dislipidemia característica de la enfermedad metabólica. Y ezetimiba, el medicamento que actúa sobre ese transportador, tiene mayor impacto en el tratamiento de la dislipidemia en pacientes con enfermedad metabólica y especialmente en pacientes diabéticos. El impacto sobre la disminución de enfermedad cardiovascular es mucho más potente en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Muchas gracias.